Y han pasado casi más de 20 años de esa hazaña, de ese momento. Y lamentablemente, como tú bien dices, no nos hemos ni asomado, ¿no? Para mí, de lo que he visto en el fútbol en estos años, 30, 40 años, es un tema básicamente de que el rendimiento del futbolista peruano cambia de acuerdo a la escena donde te exhiban. La prensa argentina en esa final los ninguneó bastante. Pasó, o sea, nosotros éramos irreconocibles, imagínate, o sea, ibas a jugar con River, me enfrentaba al mismo Macherano. No me recuerdo si me quitó una pelota, por ejemplo. ¿Es tu mejor gol en tu carrera? ¿Contra Alianza o el que le haces con Cienciano Atlético Nacional? Lo de Cienciano es ya una clasificación, una final, pero lo de la U es hacer un gol, gana con la posibilidad de ser tricampeón, a tu rival de siempre. Para el corazón, para la pasión, para el sentimiento, ese gol tiene otro sentido, ¿no? Él no habrá sido campeón, qué sé yo, pero ha jugado en un nivel que pocos han jugado, ¿eh? Permanecer tantos años en la liga italiana, y como él siempre dice, yo voy a Florencia y pucha, no puedo salir. ¿Qué te faltó como DT de la U femenino? No, ganar los clásicos nada más. Entre ceja y ceja llega gracias a Atlantic City, Overgreen. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre ceja y ceja. Hoy tenemos como invitado a un exjugador de fútbol, debutó muy joven, campeón 5 veces con Universitario de Deportes y además logró para mí la hazaña más importante de un club peruano a nivel internacional, campeón con Cienciano de la Copa Sudamericana. Con ustedes el gran Paolo Maldonado. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Esa es una hazaña que es difícil que se pueda repetir. Mira, han pasado ya 21 años y ni siquiera cerca hemos estado, ¿no? Sí, ha sido un episodio de un periodo corto de tiempo, pero de interminable o de eterna gloria, ¿no? Porque fue un logro que a nivel de clubes no se ha dado aún. Esperemos que pronto se pueda dar, porque eso nos hace bien como imagen para el fútbol peruano, para todos los que están en estas labores del fútbol, en lo que concierne al fútbol, ¿no? Entonces, ya han pasado casi más de 20 años, ¿no? De esa hazaña, de ese momento. Y lamentablemente, como tú bien dices, no nos hemos ni asomado, ¿no? Por ahí Melgar en una Copa Sudamericana. Sudamericana, sí, que llegó casi a cuarto de final, sí, ¿no? Sí. Y después ahí bien contados, menos en la Libertadores. En la Libertadores lo más cercano que estuvimos fue con Cristal, pero ya mire, han pasado, ¿no? 9-6, 9-7, perdón. Sí. Y sí, tuve la suerte de estar conformando ese plantel. Que, ¿Hoy bueno, estamos más lejos o más cerca? Creería que más lejos de lo que estábamos por esa época, ¿no? Sí, lo que pasa es muy relativo y lamentablemente para el espectador o para el hincha o para los comunicadores deportivos, para el periodista deportivo, sí, sus comentarios son muy pésimos, ¿no? O no tienen en realidad mucha confianza en que se pueda lograr, pero los que hemos estado en ese momento, no hay muchas cosas, como se podría decir, que te puedan, pues, decir que no se puede hacer o que no se pueda lograr. Yo considero de que el futbolista peruano tiene una virtud y un talento importantísimo, que cuando tú le sacas la camiseta o lo ves competir de tú a tú, no pienso que hay tanta diferencia a nivel, salvo me parece a mí el jugador brasilero, lo puede sacar, pero después no me parece que hay una diferencia de la que se nota en cada participación internacional de fútbol peruano en los últimos tiempos. Me parece a mí que no hay. Lamentablemente los resultados sí nos la pidan, pero eso es lo que a uno no le termina de entender por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia de los rendimientos de cada uno de los chicos o de los futbolistas que participan en este tipo de eventos, en cuanto a la diferencia de cómo pueden rendir en sus clubes en partidos que no tienen mucho peso por ahí o mucha presión? Y dices, ¿cómo puede cambiar o puede ser tan cambiante el colectivo o lo individual
cuando participan en este tipo de certámenes. Entonces yo me parece más que pasa por un tema más de confianza, un tema más de convencimiento, un tema más de que en ese momento entregarse de tal forma que tú puedas rendir a la medida de tus posibilidades. Yo creo que si eso pasara no podríamos estar tan así como en este momento. Y me parece que ha sido una constante en esos rendimientos de los equipos, en este caso del futbolista, y no solamente de los peruanos, porque en los clubes en estos certámenes no el plantel todo es peruano, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, me parece a mí, con ese detalle. Con la confianza, ¿no? Y, por ejemplo, si tú quieres destacar algo de ese Cienciano, y lo he escuchado en varias entrevistas, siempre es la fortaleza mental que tenía como colectivo, más allá de algunos talentos que brillaban, ¿no? Sí, por eso es que yo te acentuaba el tema de que si tú ves a los rendimientos que tuvo ese equipo de Cienciano, decirlo criollamente, en el argot deportivo, criollo, de fútbol, de la calle y todo, ese equipo jugaba siempre a lo que podía rendir, dependiendo siempre de la propuesta que nos daba Freddy. Pero a lo que voy es que todos en cada una de sus funciones lo hacían, o sea, lo realizaban, porque después tú para correr, para guiarte tácticamente, para llegar a una pelota, ya eso lo puedes hacer mentalizándote que hay que meter, pero eso no te va a garantizar. Tú tienes que jugar, la pelota tiene que jugar, la tienes que llevar, la tienes que conservar en momentos, después seguro la tienes que botar también, pero ese equipo me parece a mí su fortaleza primordial fue de que jugaba casi siempre a un límite o a un rendimiento de 8 o 10 puntos los jugadores. Y no había tanta diferencia en cuanto al rendimiento. Era muy, muy, muy parejo. Era muy parejo, casi los que entraban con los que salían. Pero al margen de eso, siempre rendían de esa misma forma. Entonces eso me parece a mí fue la diferencia, ¿no? Y era casi en la totalidad del plantel o de los que entraban o de los que ya arrancaban, ¿no? Entonces... y eran rivales súper de otro nivel. Entonces tú decías, ¿sabes qué? Ya pasaron la otra fase y decías, no, ya acá ya fue, ya, con eso estamos felices. No, y seguías pasando y seguías pasando. ¿Y te acuerdas un poco qué se hablaba en la prensa peruana en esa época mientras iban avanzando? Porque me imagino que siempre es el derrotismo de, no, le toca Atlético Nacional, le toca Santos, de ahí le toca River, ¿no? Sí, nosotros teníamos un poco ¿qué se puede decir? El detallito que nos daba cierta tranquilidad de que por lo menos de local ibas a sumar por el aliado de la altura. Pero este equipo, salvo el partido en Chile, ¿no? con la Católica, después todo lo demás sumaron fuera de Cusco. Entonces, esas cosas a nosotros nos fortalecía aún más de lo que ya teníamos adentro, en el sentido de que íbamos pasando fases y sabíamos que en Cusco teníamos que ganar. Si es que ahí empatábamos... Claro, no solo campeonaron por la altura, una cosa así. Porque de visita también hacían el mismo papel, ¿no? Sí, claro, porque mira, sumamos como te digo, lo único que no sumamos fue en Chile, que perdimos, ¿no? 3-1 me parece. Después sumamos en Colombia. En Colombia sumamos de a 3. En Brasil empataste 1-1. Y en Argentina empataste 3-3, ¿no? Con River. Entonces, fueron rendimientos y fue un equipo donde tú lo mirabas y decías, este equipo no puede ser peruano, decías. Y lo que se hablaba era de que era un equipo bastante veterano, que tenía demasiada edad, y eso al final, ¿no? Demostró de que el futbolista puede rendir hasta los 40, hasta los 38, dependiendo en qué momento esté. Y también puede ser un chico de 20, 21 años, de 18 años que esté teniendo pues, un rendimiento espectacular. Entonces yo creo que pasó mucho por eso. Nosotros en ese momento no había pues, lo que hay ahora que te contaminan las redes, tanto para bien o para mal. No había tanto. Y en Cusco nosotros estamos alejados un poco de no de la realidad, sino que de la presión externa, que, por decirlo de alguna forma, de acá de Lima, ¿no? Pero nosotros caminábamos casi igual, normal, porque cada partido que pasaba, decíamos, no, ya está bien.
pero inconscientemente lo decíamos así, pero todo el mundo quería y podíamos creérnoslas, que siempre nos los manifestaba Freddy, en el sentido de que hay que ir a más, que mira, que esto que tenemos que seguir, hay que creer, y nos la fuimos creyendo, y no solamente creyendo, sino comprometiéndonos, y no solamente comprometiéndonos, sino nos convencíamos de que, a lo que te iba hace un rato, ¿no? De que cuando tú jugabas con planteles que tenías jugadores que tú decías, y muchos de esos que nos enfrentábamos al siguiente torneo estaban en España, estaban en Italia, estaban en Inglaterra, sí, ¿no? Sí. Y decías, y tú los mirabas, y cuando te los enfrentabas era un tú a tú, que decías, pues, o sea, si nosotros nos ponían una camiseta, no sé, pues, de Boca o de River, decías, ah, sí, ¿no? Pero no, era un club desconocido internacionalmente como era Cienciano, peruano, pero nosotros nos dábamos cuenta que en el verde muchas veces éramos muchas veces iguales, o muchas veces a veces lo superamos también. Entonces eso a nosotros nos nutría bien, ¿no? ¿Y por qué crees que fue Cienciano el indicado de tener ese galardón y no ninguno de los tres grandes del Perú? Como te digo, fue el momento, fue la situación, todo ese tipo de cosas que llegó a formarse ese grupo, ¿no? Que sí tenía una fortaleza de que nos conocíamos mucho, había mucha amistad entre el comando técnico y muchos jugadores, todos nos conocíamos, algunos con la selección, otros en la U bastante. Entonces el grupo era bastante unido. Y no sé si eso habrá sido un aliciente importante para lograr eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la U, Alianza y Cristal han tenido planteles muy mejores buenos, planteles sí, para tener un mejor desempeño, ¿no? En muchos años, ¿no? O a través de la historia, claro, toda la vida ha competido con mucho más armas, ¿no? Entonces, por eso es mucho más valorable. Y a lo que yo te decía, que de verdad, para mí, de lo que he visto en el fútbol en estos años, 30, 40 años, para mí es un tema básicamente de que el rendimiento del futbolista peruano cambia de acuerdo a la escena donde te exhibas, me parece a mí. ¿Y cómo tú llegas a Cienciano, Pablo? Yo llego por una situación bien especial. Yo estuve ese año 2003 algunos meses en Melgar. Ya. Y yo en Melgar no la pasé bien porque había una coyuntura bastante complicada, eran unos tipos muy especiales. Era otro Melgar. No totalmente, imagínate el de no ahora. el de ahora. Sí, no, y siempre tiene que ver las personas con esta situación. Entonces, las personas que manejaban el club eran unos tipos muy especiales, en el cual yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Entonces, a mí me afectaba. O sea, para darte un ejemplo, un día habíamos jugado y en ese plantel estaba mucha gente de Arequipa, chévere. Y de Lima estaba Dulanto, Lo Cubillú, Chino Pereda, no sé quién más estaba, pero lo más representativo era. Entonces nosotros jugábamos y a veces nos íbamos a Hilo. Hilo está a 300 kilómetros de ahí, 2 horas, agarrábamos por ahí. Y nos íbamos a Hilo porque a veces jugábamos sábado, queríamos ir a la playa, nos íbamos a Además, tú eres de Hilo. Claro, entonces nos íbamos a Hilo. Claro, entonces nos íbamos y cuando regresábamos el domingo en la noche o el lunes en la noche para entrenar martes, teníamos denuncia de abandono de trabajo. ¿En serio? ¿no? En serio. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué? O sea, tenemos que pedir permiso para salir de la ciudad de Arequipa en tu horario libre, no tienes por qué estar entrando. Entonces, te doy un detalle, ¿no? Ya habían otras cosas que eran ya pues para reírse. Y eso fue una de las situaciones a mí que... ¿Cuánto duras ahí en Arequipa? Medio año. O sea, yo cuando voy a Cienciano habrá sido más o menos en finales de junio, por ahí, para jugar la primera fase de que se juega la pre-sudamericana o para ver quién representa en la sudamericana, que creo que fue primero Cristal y de ahí Alianza. Claro. Entonces, siempre se enfrentan entre clubes del mismo país. Cienciano elimina a Cristal y Alianza. Yo llego ahí. Yeah. Pero yo estoy 15 días antes. Llego, ¿no? Y ¿Qué te sedujo ir a Cienciano? Bueno, yo de alguna u otra forma siempre Juvenal Silva me quería llevar o tenía muy buen concepto mío a nivel futbolístico y siempre me decía en la selección, porque cuando estuvimos en la selección 96, 97, 98, 2000, él era parte de la comisión de fútbol o parte del directorio de la federación en la época de Burga. Entonces, y que en paz descanse el tío Aramburú, Yeah.
que era el jefe de la comisión de fútbol. Entonces, teníamos mucho acercamiento cuando estábamos convocados. Él me decía, me tenía mucho cariño. Me decía, ¿cuándo te vas a Cienciano? O sea, siempre me ha querido llevar a Cienciano. Entonces, pero yo era una época complicada porque la U era los tricampeonatos, Claro. del 2000, 2001, 2002. O sea, era imposible que yo me mueva de ahí. De moverme de ahí era para irme al extranjero. Entonces, siempre había ese deseo. Gusto, claro, ese gusto hacia ti, de que claro. él... Entonces, yo no sé si ellos en algún momento se enteraron de una situación de esas. Yo hablaba un poco con Oscar en esa época, ¿no? De los que estaban ahí en Cienciano. Estaba Yolando Portilla, que también hablaba con él. Obviamente hablábamos con el Chino Perea. Entonces, ya sabían un poco eso, que ya yo estaba harto de alguna forma. Además, Lobatón también creo que había jugado en la U también. Loba también estaba, Sí, claro, Loba. claro, Loba también. Bueno, Acasiete, Ajá. Juliano, ¿no? Oscar, Baza, el mismo Avestruz que habíamos jugado en la selección. Y ni juntos, bien sí. llegas tú a Cienciano, ya el proyecto era de cara a ese torneo En internacional. cara, porque justo había un chileno que había jugado en selección, que había estado, que sale de Cienciano, un 10, de una trayectoria espectacular a nivel internacional también, que llega a jugar ahí, ya grande él, pero termina siendo, no sé si le rescindieron contrato, Ya, acabó ya. contrato y no le renovaron, no lo sé, pero lo sacan. Entonces, como que quedó justo la plaza para un volante creativo. Entonces, pucha, es más, yo devuelvo $10,000 a Melgar para irme. ¿Me entiendes? Ya estabas harto. Y ya ya. yo estaba harto, ya me fui a Cienciano y ahí arranca toda la situación, ¿no? Y cuando llegas, te encuentras con el profe Ternero. Y el profe Claro, Ternero, claro. ¿qué objetivo tenía contigo en el equipo? Bueno, él jugaba un 4-4-2, Ya. ¿no? Arriba jugaba siempre Saraz con Holse, perdón, Saraz con el Avestruz, o el Avestruz a veces con Holsen, o Saraz, que casi siempre era el más titular, con el Avestruz, a veces entraba Holsen, por alguno de los dos arriba, ¿no? Y después él tenía siempre, cuando jugábamos fuera de Cusco o dependiendo del rival, él hacía 2 líneas de 4 bien marcadas, ¿no? Entonces, cuando era un poco para la propuesta, un poco para controlar al rival, siempre jugaba por delante Morán, Ya. Llanos, para cerrar esa banda. Entonces era Llanos, Morán, Llanos, ¿no? Entonces, y por el otro lado era Juliano con Julito García. Y en el medio a veces jugaba Basalar casi siempre, o Cholo Caguantico y Calín La Rosa. y Calín, ¿no? Y a veces jugaba Loba ahí, Ya. ¿no? Pero cuando era un poco ya más, la propuesta un poco más ofensiva, yo siempre arrancaba ahí y Loba se tiraba un poco por afuera. O salía Llanos y entraba yo. Ternero. Entonces Freddy me usaba así un poco. Entonces yo yo tenía mucha confianza con Freddy. Entonces yo un día, no que me amargué, sino que me incomodaba ser suplente. Ya. Y tal es así, mira, eso va como consejo y siempre se lo digo a los chicos. Yo siempre estoy metido en el fútbol, que lo peor que tú puedes hacer cuando estás en un plantel es amargarte y que esa amargura te bloquee y te determine a darle la razón al entrenador, ¿no? A veces el entrenador tiene que pensar no solamente en que en ese momento él analiza un montón de cosas. Entonces a veces el jugador no lo asimila bien, y a mí me pasó, me hace grande, a veces también por un ego. Y yo ese partido recuerdo clarito, el día que le ganamos a Alianza acá, con gol de Holse me parece. Fue un detalle que una de las cosas que ya yo había pasado, pero ya una de las cosas que ya me terminó de sacudir, que él mismo se da cuenta, pero teníamos mucha confianza, que yo entro incómodo. Y entro tan incómodo que uno mismo se siente que de verdad mejor no hubiera entrado, ¿no? Y obviamente al toque lo detectó Freddy y me dijo, tú eres un huevón, me dice, que ¿cómo piensas eso? Tú sabes que yo siempre te voy a utilizar, que esto que lo otro. No, sí, pues le digo, pero bueno. Y a partir de ese momento ya nunca más sucedió eso, no me pasó por la cabeza. Si podía jugar 5 minutos desde el inicio, luego, era así. Entonces, ya yo tenía claro lo que era su lectura en cuanto a los planteles o cuando armaba su equipo y dependiendo del rival. Entonces, eso fue una de las cosas que él tenía y lo manejaba súper bien. ¿Tenía mucho trato con el jugador? Muchísimo, no te digo que había mucha amistad de él con muchos de ellos, y no solamente amistad de igual edad, había otros
que lo tenía. Acuérdate que Freddy se retira en Cinciano. Claro. Y con muchos de ellos había casi jugado también. Entonces había una relación bastante cercana, bien Claro. estrecha. Entonces eso al final valió muchísimo para ese momento. Lo supo manejar como lo manejó y se logró pues todo lo que él deseó, ¿no? ¿En qué momento ustedes como grupo comienzan a creérsela? ¿Ya cuando le ganan a Cristal y Alianza? Después, no tanto. A mí me parece con Brasil, Ya. con Santos. Ya, porque era el Santos de Diego, Claro, de Alex. o sea, Claro. tú ya de Santos. Porno de Elano, creo que también juega ahí, creo. Claro, Elano, Alex. Sí. No, o sea, imagínate. Y ese partido, por ejemplo, lo hace arrancar al Cholo Caguantico y lo primero que le dice al Cholo Caguantico, por favor, no vas a hacerte expulsar. Se lo dijo desde que salimos de Cusco, creo, hasta medio minuto antes de salir al partido en el estadio. Y el Cholo se expulsa a los, no sé si a los 13 minutos. Sí, ha ido más puta. comenzando. Y aguantar de alguna u otra forma con 10 al Santos allá. Ya tú puedes decir no, que no estuvo para... Y no es así. O sea, tú tienes que tener una precisión para meterla. Y si no la metes es porque o fuiste impreciso o el rival... Claro. ¿No? El rival te acomodó, te desacomodó para que no logres eso. Entonces, desde ese momento, inclusive nosotros terminamos haciendo el gol, que fue un autogol, acuérdate, con 10 hombres. Entonces ya era una locura, ¿no? Y estabas ganando y pudimos haberlo ganado porque ellos hacen el gol... o sea, minuto 80, no recuerdo bien, pero era... Entonces, desde ese día nosotros creo que fue un punto de quiebra en el sentido de que ya nos mirábamos, oye, ya hemos empatado a Santos. En Brasil. En Brasil, en Cusco le vamos a recontra ganar, ese era nuestro. O sea, eso lo teníamos como en el chip recontra metido. Entonces, de ahí me parece que fue una señal importante. Ese partido con Santos, y ahí te quiero preguntar el 3-3 con River. ¿Alguna anécdota que te hayan marcado de ustedes, o sea, previo al partido, algo en el camerino? Bueno, en charla lo del Cholo que se lo dijo y el Cholo, puta, no entendía. Después la de Ramón Mifflin también. ¿Cuál es esa? Fue buena porque va con nosotros. Bueno, no va con nosotros, nadie sabía que iba con nosotros. Entonces nosotros subimos al avión y tú sabes, Ramón Mifflin había jugado de Santos, compañero de pelea, o sea, espectacular, lo conocían todo el mundo. Leyenda, claro. ¿No? Leyenda. Entonces, Juvenal, que tiene cosas buenas y lo llevan como relacionista público, como imagen, que estaba bien, porque, o sea, llegar a un equipo cinciano que no lo conocía nadie, que vaya a Brasil de alguna forma identificado con Santos, jugador peruano que lo quería, ¿no? Claro. Entonces lo lleva casualmente para establecer pues una posición y todo lo demás. Claro, entonces, tener esa cercanía, ¿no? Claro, entonces llegamos al aeropuerto, todo, y estuvimos viajando. Y Ramón es un personaje pues, de aquello. Obviamente los tuvimos que saludar como debe ser, y él tiene pues, su chispa y jodiendo y todo el viaje. Pero no la anécdota, sino el detalle fue que de ahí no lo volvimos a ver. No lo volvimos a ver. Subió al avión, llegó a Brasil y se desapareció. No sé si se apareció en el partido, mi tío Ramón. Creo que tampoco se apareció en el partido. No entró ni al camerino. Fue una anécdota que pocos me parece la han contado. Ahora me has hecho acordar un poco de detalles ahí. Después la otra es del señor Saraz, que cuando hacen los comisarios de Conmebol comienzan a hacer la revisión de las camisetas, pues, Ya. todo el mundo pues se da vuelta para enseñar el número y el nombre. Entonces nosotros estábamos todos pues rodeados en el camerino, ¿no? Todos parados, entonces te van diciendo los que arrancan. Y Rodrigo también estaba de espalda y se da vuelta y el comisario le decía, ¿qué número tienes? Y él le decía acá. Y él estaba con un chaleco. O sea, era imposible que vea el número. Entonces nosotros le decíamos, ¡oye, imbécil!
Y el ¿qué pensaría eso? Ya, mira, como diciendo, miren, pues, ¿no? Y seguía, mira, pasó como un minuto. Oye, yo creo que le tiré una zapatilla por ahí. Oye, sonso, le digo, oye, tiene que sacarte. Bueno, disculpa. La prensa argentina en esa final los ninguneó bastante, ¿no? En previo. Tú sabes cómo, tú acuérdate los programas en Fox, y lo que era, y el argentino toda la vida ha sido bien arrogante y soberbio. Y no le falta motivo, ¿no? Y es casi naturaleza, campeones del mundo, qué sé yo, a nivel de clubes también. Entonces, pasó. O sea, nosotros éramos irreconocibles en ámbito internacional, imagínate. O sea, ibas a jugar con River. Claro. Cinciano. Era el River de Marcelo Salas. Maxi López. Mascherano, estaba Gallardo. Tuccio, Gallardo, Montenegro, ¿no? Tenía un genio, o sea, el flaco, había un flaco, carajo, que jugaba en la volante, tenía un flaco que corría todo, así tipo Cabañas, Cabañas, carajo, ese también, o sea, la volante tenía hasta cambios. Ya, pero el profe Ternero en el camerino dice, chicos, vamos a enfrentarnos a este 11. ¿Eso a ustedes los amilana un poco? No, al contrario. Ya. Nosotros no teníamos nada que perder. O sea, es más, ya nosotros habíamos llegado a una fase que ya nos sentíamos no realizados, porque uno siempre quiere más, pero de alguna u otra forma tú habías llegado, habías eliminado ya al Santos. O sea, de alguna forma estabas satisfecho. Ahora, la costumbre en esos años o en esos momentos era no hacer papelones, porque a veces te comías goleadas que se las comía equipos grandes cuando salían, ¿no? Con la U pues, nos ha metido 3 en Argentina, San Lorenzo, Vélez, el Rosario Central, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que no queríamos nosotros y que cuidábamos mucho, claro, ¿no? Y entonces, y los equipos no es que te avasallaban, te metían, te sometían, no pasaba eso. O sea, tú analizas el partido, que para mí, me parece a mí ha sido el mejor partido de Cienciano en toda esa campaña en el Monumental de River, es que en ningún momento se ve un sometimiento, un equipo grande con un equipo chico que lo mete bajo su... No, fue un partido tan cambiante, tan parejo, que como te decía hace momentos, tú le pones otra camiseta a ese equipo de Cienciano y puede ser cualquier equipo del mundo. Cualquier equipo del mundo. Entonces, digo, inglés, español, claro, brasilero, qué sé yo. Porque te manejaba la pelota, no se metía, te la cuidaba, muy pocas veces la tirabas a nada. O sea, siempre había un destino importante del balón. Y eso, para tener eso, tenías capacidad, no te cagabas de miedo, y hacías lo que en ese momento tu cerebro te mandaba, ¿no? Igual para la prensa argentina, llegan ustedes como como que los inferiores, pero luego del 3-3 ya se comienzan a preocupar. Le cambian la sede, la final no es Cusco, sino es Arequipa. Claro. Y, o sea, como sea el peso en la Conmebol o el peso en Sudamérica de River, se quería hacer notar por alguna manera, ¿no? Sí, lamentablemente a nosotros no nos ayudaba en cuanto a la normativa FIFA o Conmebol, es que el estadio no reunía las condiciones para albergar este tipo de finales, claro, este tipo de partidos. Entonces ahí nosotros estábamos refritos, lamentablemente, ¿no? Entonces eso era una situación donde le favoreció obviamente a River, porque a mí me parece también que ese partido con River fue uno de los partidos más bajos de Cienciano en cuanto a propuesta, porque no estoy diciendo como pretexto, la cancha era totalmente distinta. La cancha para nosotros era mala, era dura, el bote le daba mucho. La presión también jugó un tema muy importante, porque ya era una presión no solamente del estadio, sino de todo el Perú, porque obviamente ya decían, acá es, ¿no? Claro, ya hinchas de la U, Alianza, Cristal, ya, o sea, al comienzo ni siquiera están atentos si ganaron o no ganaban, ¿no? Pero ya luego cuando están en una final ya se vuelven, o sea, ya quieren que triunfe el Perú, ¿no? Al final. Sí, claro. Entonces eso también tuvo su peso, ¿no? O sea, el partido fue más que todo metiendo, más que todo para lucharla. En cuanto a situaciones... ¿Cruzaste palabra con un jugador de River o no? Ahí. No, cuando le expulsan nomás al Negro La Rosa, que fue una locura, porque, pucha, nos inclinó la cancha, ¿no? Nos inclinó la cancha ahí, empezando el segundo tiempo nomás.
pucha, dijimos ahí, ya esto viene mal, ¿no? Y mira, ¿no? Supimos aguantar casi todo el segundo tiempo. Esa fue la única. Y la otra, allá en River, sí, con Gallardo. No, por eso yo te decía hace un rato, mira, tú miras a Gallardo, lo enfrentabas, yo me acuerdo, lo enfrentaba al mismo Macherano, y no me recuerdo si me quitó una pelota, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de detalles yo te mencionaba porque son cosas que sucedieron. Entonces, pero básicamente con el jugador no, pero sí habían detalles que el argentino cuando se ve en situaciones críticas avasallado, superado o no le está saliendo las cosas cuando ellos pensaban en el sentido de que oye, estos no nos pueden estar ganando. Nosotros en River estábamos ganando 3-2. O hay una jugada que Gallardo a Morán un poco más y lo muerde, lo peñisca, lo araña y el árbitro no le sacó ni amarilla. Pero era una cosa de que era ya de picón, ¿me entiendes? Claro. O sea, era una locura. Y yo decía, no lo puedo creer, o sea, a mí no me podría dar ese berrinche, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ya me están superando, bueno, agarro la pelota, la pelota, ¿no? ¿Y cambiaste camiseta con alguno? No. ¿Del Santos tampoco? ¿No eres mucho de cambiar camiseta? ¿O? No. El Santos, no sé si la cambió el utilero, me parece. Pero yo no. Poco era yo de ir a cambiar camisetas. Pablo, para ir cerrando esta parte de Cienciano, ¿se creció y fue soberbio Juvenal Silva con el tiempo? Disfruta y gana con el pago anticipado de Atlantic City. Asegura tu apuesta con el beneficio del pago anticipado y triunfa jugando en la liga más importante del mundo. No lo olvides, si tu equipo va ganando por una diferencia de 2 goles en cualquier momento del partido, ya ganaste gracias al pago anticipado de Atlantic City. No, yo creo que no aprovechó el momento de Cienciano para que sea un club mucho más empoderado, me parece a mí. Él creo que actuó distinto o a la inversa de lo que debió actuar. Él debió acoger y debió respaldar y rodearse de gente que quiera sumar para que ese club pueda sentar unas bases para futuro. Y no lo aprovechó, me parece a mí. Y sin embargo, después se va a la Recopa y se campeona. ¿Por qué te llegaste a ir de Cienciano? ¿Por qué no jugaste la Recopa? Primero, porque tuve un tema personal y segundo, porque no quería subir un sol. Y eso era una locura, ¿me entiendes? Entonces, él ya se puso en una posición de que, no, pues los que se mueran por jugar en Cienciano, campeón de la Sudamericana, tienen que venir a mis condiciones. Y no era así. Él me parece a mí, en eso tuvo una mala lectura de la situación. Me parece a mí. Él tenía que haber invertido más, generado más recursos para hacer un equipo mucho más importante, porque ya tenía una base para eso. Y ya no, el techo era otro. Claro, porque en la Recopa además le ganan a Boca, pero ya hay varios jugadores del plantel que salen, ¿no? Que los campeones de la Sudamericana, y uno de ellos fuiste tú, ¿no? Claro, yo regreso por un tema personal, pero que también no hubo ninguna voluntad, porque yo en un momento le digo, y no quería subir un sol, o sea, y los sueldos, pues tú te matas de risa, te digo los sueldos en ese momento, ¿no? Entonces, él no quiso, entonces yo preferí quedarme. ¿Hubo buen premio por ganar la Sudamericana o no? El premio era cada fase. Si tú sumas cada fase, no llegas ni a $10,000. ¿En serio? No creo que no fue ni 8,000. Es que era una cagada. O sea, una cagada a comparación de ahora. Claro. Las fases. Ahora te dan 1,000,000. En ese momento te dan 350, 280 en la Sudamericana. Una locura, ¿no? Claro, porque si hoy hubiera sido otro. Claro, estás hablando, imagínate, un palo por fase. Claro. Que ya, el 50% para el club y el 50% de premios. Listo. Espectacular. ¿Hoy cuánta cercanía tienes con el club, con Cienciano? Más o menos, la administración sí, los últimos aniversarios siempre nos ha convocado, hay una afinidad, ha llevado a muchos a estar allá. Morán ha estado, creo que ahora ya no, pero ha estado como un año, tipo coaching ahí. Ha estado el Avestruz también, en un momento, no sé quién más por allá. Pero sí ha habido un poco, por lo menos, la voluntad de mantenernos a nosotros de alguna u otra forma. Pero me parece a mí, nosotros en las circunstancias, en los momentos que sí hemos tenido conversación o acercamiento por estos aniversarios, siempre se nos ha establecido un poco eso, ¿no? Pero me parece a mí que no se ha realizado o no se ha ejecutado de eso, porque me parece a mí que también ellos deberían tener
lo que se dice ahora embajadores, Claro. para poder que esa marca siga creciendo, porque ya Cienciano es una marca como todas en el fútbol, y eso no lo valoran como deberían valorarlo. ¿Te gustaría trabajar en un futuro en el club? Sí, pero es complicado yo ya que me mude a Cusco, complicado, ¿no? Ya. Pero sí, de alguna u otra forma, ir a los partidos, eventos importantes, menores, visitar los predios, los entrenamientos, ver a los chicos, porque los chicos se motivan con eso, ¿no? Igual me Entonces, imagino que cuando vas, el cusqueño te tiene mucho cariño. por supuesto, por supuesto. Acá en Lima me encuentro con mucha gente que, no porque sea la U, sino son de Cusco, son hinchas de la U, entonces, pero a veces más me lo recuerdan lo de Cusco, ¿no? Entonces, acá hay mucha gente cusqueña y ya cuando vas a Cusco el reconocimiento es espectacular siempre, ¿no? Se recuerdan a chicos que ya ahorita deben tener, por ejemplo, que eso ya sucedió 20 años, tenían 10 años, que ahora tienen 30. Me dicen, yo lo veía a mi papá, a mis tíos, y ahora tienen 30 años. Ya imagínate esa gente, ya tiene 60. Claro. Entonces, pero se ganaron de alguna u otra forma esa campaña, ¿no? Que paralizaba el país esos días de partido, ¿no? Por lo logrado con Cienciano, ¿te ganaste el respeto del hincha Alianza y Cristal? No sé si el respeto, pero sí la valoración a lo que hizo uno. El hincha de Cristal y el hincha de Alianza a mí siempre me ha tratado con bastante cariño, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que te expresa que por qué no jugué nunca en Alianza, por ejemplo, porque a Cristal, ¿no? Valoró mucho. Y después me dan abrazos, ya, yo soy hincha de Alianza, pero te voy a dar abrazos porque eres campeón por Cienciano, pero no por la U, y te lo hace, y te lo expresa, ¿no? Claro. Y eso me ha pasado bastante, ¿no? Y siempre ha habido una buena relación con los hinchas, y de la verdad que yo no he tenido nunca problema con ese tipo de situaciones. ¿Tuviste ¿no? oportunidad de jugar alguna vez por Alianza o por Cristal? No, por Alianza... no, porque con Cristal sí, cuando Chemo estuvo de entrenador. Ya, Pero no se concretó. 2005, 2005, sí, 2005, 2006. No, ya se había casi arreglado, pero nunca no se concretó, no sé, al final. No tuvo el impacto que pudo tener, pero sí, por lo menos Chemo me lo expresó, él que era técnico, y yo le dije, oye, pero primero chequea. No, está todo bien, me dijo él. No, sí. Y de hecho habrá pasado alguna situación ahí que dijeron, no, que yo imagino por la identificación que tengo con la U, ¿no? Pero bueno, son cosas que, imagínate, ¿no? Mira, han habido pues futbolistas con mayor dimensión. Orejuela que pasó han por los jugado. tres. Claro, sí, pero bueno, ya Orejuela. Pero lo que voy es que ya, bueno, Figo, por ejemplo, jugó en Barcelona y no pasó absolutamente nada. El hincha va a joder siempre. Pero ¿cómo crees que hubiera tomado el hincha de la U? Ronaldo. El hincha de la U, si te ibas a Cristal, le iba a doler. Sí, obvio, pero pasa que hay hinchas que sí no lo toleran, hay otros hinchas que son más light, ¿no? O sea, va a haber de todo. Pero los temas son así, o sea, es parte del trabajo del futbolista, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero eso a veces no lo comprende el hincha o los mismos que las personas que manejan los clubes. No lo ven como empresa, ya lo ven como un tema más pasional. Y ahí parece que a veces las situaciones son a veces perjudiciales o a veces también, imagínate, Calcaterra se fue, regresó, ¿no? Y como él, tantos muchos. Churliza se fue de tricampeón a Alianza, después campeón en el subcentenario con Alianza, entonces cosas así, ¿no? Igual a Chemo le ha costado bastante, por ejemplo, hacer las paces otra vez con la trinchera, ¿no? Mira, yo creo que eso fue un tema mucho más político que el sentimiento del hincha. O sea, tú cuando vas, y a mí me ha tocado a veces enfrentar, tú cuando vas a jugar con el equipo rival y defendiste y estás defendiendo el equipo, por ejemplo, que está en Alianza, la U, te van a putear, es normal, es natural. Pero de ahí a que el hincha de la U exprese de alguna forma el odio que supuestamente había contra Chemo, eso es totalmente mentira. Para nada. Lo que pasa que la U, acuérdate, vive temas políticos. Y en ese momento, en el 2015, 2016, 2017, había tema político, estaba metido Grenco.
Y Grenco Es el enemigo. era el enemigo de la U, ¿me entiendes? Entonces, ahí había otra intención sobre Chemo, porque Chemo ahí estaba como director, estaba como entrenador, estaba metido en el club tratando de hacer bien las cosas. Y lamentablemente Grenco, en ese sentido, tenía otro tipo de acciones para lapidar, en este caso, y o sea, no te acuerdas que le iban a matar, salían tonteras ahí en la Vía Expresa, pero eso sabía que era... Y ahí Chemo sí tuvo un tema que... como que no quiso meterse en más problemas y todo, me parece a mí. Eso tengo la lectura porque yo estaba dentro del club en ese momento. Y pero después no, después nunca ha habido, por ejemplo, yo no creo que algún hincha de la U en ese momento podría ser, pero en la cancha. Pero después lo ve caminando en un restaurante, puesto que va y lo saluda y quiere una foto. Y eso es así. En tu caso, la relación con el hincha de la U, ¿cómo ha sido toda tu vida? Bueno, yo he tenido la suerte o el privilegio de vivir en el Olo muchos meses, años, ¿no? Y conocía casi a la totalidad de los hinchas ahí. El hincha, cuando ganas, te va a abrazar, te va a perdonar todo. Y cuando pierdes, te va a putear y te quiere matar. Y es parte de eso. Yo he vivido de todo, de todo. Y sé cómo se manejan. Y el hincha es así. Pero después... yo sé que tengo un lugar en su vida con la U, y en ese sentido, pucha, yo me siento muy privilegiado de ser parte de ese cariño que tiene el hincha conmigo, ¿no? Cuando te reclamaba el hincha de la U, ¿qué es lo que más te pedía? No, básicamente yo recuerdo, íbamos a jugar Copa Libertadores, por ejemplo, ¿Ya? con San Lorenzo, creo que acá fue la primera fecha, no sé si fue el 2099, sí, creo que fue el 2000. Y yo cometo el error de tomar Nastisol. ¿Ya? Entonces yo le digo al doctor, he tomado Nastisol, pero le digo, pero yo igual voy a jugar, le digo, pues yo era titular. Y San Lorenzo termina perdiendo, terminamos empatando ese partido acá en el Monumental. Y yo le digo al doctor, no, yo me arriesgo, le digo, yo juego y si salgo en la... porque había doping. Digo, ¿salgo en doping? Total, lo iba obviamente a como receta, sí. Pero no quisieron. No. Dijo, no puede ser. Y era el problema. Y después, y yo no sé qué, no tenía nada que hacer y la trinchera comenzó a putearme ahí. Como si estuviera la culpa que estaban matando. Y había ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo llegas a Universitario, Pablo, siendo tú de Hilo? Bueno, yo llego a Lima. ¿Ya? Y cuando estoy aquí en Lima, el Gato Cuellar me lleva a menores de la U, a la categoría que en ese momento era la 7-3, 7-4. Y a partir de ese momento es donde yo, de alguna forma, cambio mi perspectiva de vida, ¿no? Yo había venido para otra intención a Lima y cuando comienzo a entrenar... como que me despierta el tema del fútbol. Y eso fue casi, pues sí, finales del 89, 90. Entonces, una vez que llegué ahí, dije, pucha, yo voy a jugar al fútbol. ¿Y cómo hacías con tu físico? Porque siempre has sido sí, de talla baja, delgado. Es que capaz, quién sabe, no sé. Capaz si no hubiera tenido esta talla no hubiera podido tener la velocidad que tenía, qué sé yo, o la velocidad, ¿no? Me parece, no sé. Pero en esas edades no había mucha diferencia, por ejemplo, en esos momentos, ¿no? A los 16. ¿En el fútbol 15, de hoy te hubiese costado más? Yo creo que al contrario, ¿no? Porque ahora, en este momento, ese tipo de jugadores, había muchos en los 90, 2000. Ahora ya no hay. Pocos hay, ¿no? Por ejemplo, en la U, el que más se asemeja a ese tipo de características es un poco Concha, pero poquito. Antes Piero Quispe, ¿no? Claro. Piero Quispe. Claro. Entonces, después no hay. No hay, o sea, no hay de esas características, no hay. Tú en los 90 tenías a muchos, tenías a Anchise, tenías a Cabezón Carmona, tenías a Grondona, al Pelao, tenías en Alianza tenías hasta a Waldir, tenías, o sea, esas características del volante más creativo, chocolate, ¿no? claro. Claro, entonces, pucha, estaba en el Muni, estaba Morán el zurdo, o sea, tú ibas a todos los equipos en Sullana, había un 10 sí o sí. En Cristal estaba el Chorri. En Cristal estaba el Chorri, Pablo, ¿no? Pucha, en el Boys estaba Cuquín, ¿no? claro. Estaba aquí más en esa época, o sea,
Te digo así porque ahora tú ves, en todos los equipos ahora hay más equipos todavía. Claro. Hoy son más atletas que... Ahora ya los sistemas los desaparece. A eso parece que los entrenamientos le dicen, no te puedes llevar a ni uno, ¿no? Y eso lamentablemente le hace daño al fútbol porque el espectáculo se comienza a ir, ¿no? Hablamos de Quispe. ¿Cuánto futuro le das a Quispe? Yo mucho, o sea, depende mucho de él. Él tiene todas las condiciones para seguir creciendo y consolidándose a nivel internacional y en otro nivel, ¿no? Son pocos los que han llegado a México y él está siendo vigente, ¿no? ¿Podría sumarle más a sus características? Sí, pegarle tiros libres, pegarle balón detenido, patear más al arco, ¿no? Claro, que era algo que tú tenías, ¿no? Yo creo que eso podría sumarle a todo lo que él tiene, ¿no? Y lo podría hacer mucho más completo. ¿Tú lo conoces a Quispe desde menores? No, porque lamentablemente esa categoría 2002 es la que casi desaparece y que en el momento que yo estaba en el club viene la pandemia y esos 2 años, lamentablemente esos chicos como que quedaron ahí. Y él es uno de los pocos que se queda y ya después, cuando se restablecen los campeonatos después de la pandemia, ya él tiene cierta oportunidad, pero ya yo no estoy ahí metido en menores, ¿no? Me decías que un personaje clave para tu desarrollo en la U fue el Gato Cuellar. Sí, claro. Me imagino que fue el más importante para que te fue el principal, fue lo más importante y lo principal para el inicio y para que yo llegara a la U, ¿no? Claro, porque él te hace ingresar a la U y luego te hace debutar. Me hace debutar, después me dirige, ¿no? Él se sorprendió mucho en cuanto a lo que yo le podía dar, ¿no? Obviamente él no me lo decía, pero yo a veces escuchaba sin querer y él tenía mucha confianza. Una de las principales virtudes que tenía el Gato era de que por su temperamento y por la imagen que él era y por lo que había sido en la U en cuanto como jugador, encajaba perfectamente en lo que es la esencia del club. Entonces él no tenía ningún tipo de reparación o miedo o que iba a titubear en cuanto a alguna decisión, ya sea grande, chico, mediano, enano, alto, y lo hacía. Y una de las principales virtudes eran esas, que él si podía poner a un menor, ponía. Yo creo que en esos años no había entrenadores como el Gato que podía arriesgar en un equipo tan importante y el Gato hacía eso. En otros, bueno, salvo Alianza, sí tenía mucho más por tradición, ¿no? Canteras. Pero después la U Cristal era bien complicado que debuten chicos o que les den la oportunidad. Y eran jugadores totalmente consolidados, ¿no? ¿Por qué hoy al técnico peruano o al técnico internacional que viene a dirigir el club peruano le cuesta mucho darle esa oportunidad al joven? Porque ahora el sistema mismo te bloquea a los chicos. Por ejemplo, antes no había obligación o no había, ¿qué te digo? La oportunidad de que venga mucho jugador foráneo, ¿no? Ahora se paga mucho. Y el mismo sistema, lamentablemente, el entrenador que viene, que casi todos son argentinos, ¿no? Trae mucha gente de afuera, ¿no? Ahora el entrenador se mete mucho en que tiene que venir te da toda la propuesta de cómo deben ser los planteles y a qué apuntan. Entonces a mí me parece que eso no debería ser tanto así y eso ha perjudicado a los valores que vienen y que tú formas, que lamentablemente no se sabe para qué lo formas, porque si no van a tener ninguna oportunidad, es una inversión que no vale la pena. Entonces, si tú mismo, como política de club, no vas a tener establecida de que, por lo menos yo quiero que 3, por lo menos terminen debutando. Claro. Si la posibilidad no me la da, el mismo campeonato, porque estoy luchando cosas que... Pero si ya yo campeoné, o ese chico que es el tercer suplente, y por una coyuntura de fútbol, hay un expulsado, hay otro por lesión, o lo normal es que este chico juegue. No, el de allá, que es extranjero, yo lo pongo acá porque me puede salvar. Entonces, ese tipo de detalles, lamentablemente, el chico que lo formas y que no compite, es lo mismo que nada, ¿no? Cuando te refieres al sistema, te refieres a... Hay mucha presión del representante y de... Claro, hay ya mucha gente involucrada para este tipo de situaciones, ¿no? Está el entrenador, el representante, el club, la gente no sé de qué, toda una situación el gerente deportivo, ¿no? En cambio, en los 90, cuando tú debutaste... En los 90
Claro, era el entrenador, que es el que te ponía o no te ponía, no había ni un tipo de relación económica. Era el club que te decía, yo quiero que tú eres de menores y yo quiero, por ejemplo en mi caso, ¿no? Me pusieron un preparador físico, un endocrinólogo, nutrición, la tía Margarita que nos cocinaba, yo tenía mi menú ahí, entonces para subir de peso, en 3 meses me subieron como 6 kilos de peso, por ejemplo. Entonces, pero ya tuviese una voluntad del club que en cuanto a esta situación, y ver la posibilidad que en cualquier momento ya puedas debutar. Es por eso que quizás, por ejemplo, en la U se vio más jugadores jóvenes cuando se vivió esta crisis económica como club, como institución, ¿no? Porque hoy es muy difícil ver, y lo replicamos también en Alianza, ver jóvenes de la casa. Por ejemplo, ayer en el partido con Cusco pusieron algunos minutos a Víctor Guzmán de Alianza. En la U tú ves el 11 titular y con la justa, ¿quién? De la casa, Romero cuando juega y eso, porque no juega. No hay. O sea, tú dime, ¿quién puede ser el futuro Polo que tenga, claro, no sé, pues, Polo de Oreja Flores, 18 claro. años? ¿Y a quién es el futuro Oreja Flores de acá a 2 años? Que por lo menos se asome a un nivel del Oreja Flores. O que preparaste a un Oreja Flores hace 2, 3 años. O, no sé, a un Ureña. ¿No? O a un Rivero, por ejemplo. Bueno, Claro. para mí Riveros y de Benedetto deben haber un montón en reserva, en menores, deben haber un montón. Claro. Un montón. Pero digo, ¿cómo los detectas? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo haces que esos chicos tienen que llegar a donde tienen que llegar? Tú mismo te haces el harakiri en el sentido de que lo formas, inviertes, o a veces inviertes mal porque no eliges bien, ¿no? Como te decía, a ver, tú dime en menores o en la reserva, que me parece la reserva está haciendo un chambón, pero de sub-18 para abajo, a ver, ¿quién es el futuro, no sé, Portocarrero, por ejemplo? El Portocarrero, lo de él es físico y un poco de habilidad técnica, pero un poco, ¿no? Imagínate si tuviera un 50% de lo que tuviera en su tema físico, sería espectacular. A eso, por eso me refiero que a eso tienes que llegar, ¿no? Eso sería lo ideal, que físicamente sean espectacular, pero que tiene que estar dotado de una habilidad y una técnica que te permita, pues, cuando tú llegues a la banda, saber qué hacer, si patear al arco, Claro. hacer otra gambeta, tirarla de una o superar al rival, ¿no? Entonces, son un montón de cosas en esa evaluación. Pablo, yendo a tu debut, ¿cómo se da? ¿Cómo se da tu debut contra Municipal, no? Sí, yo venía saliendo en banca. ¿Ya? Era una locura porque la camiseta me quedaba re grande, pesaba. Eran unos hilos pesados. Obviamente no te iban a dar la talla de uno porque Claro. yo estaba así como que de pasada, este chibolo, ¿no? Y ya estaba, salí en lista. Y bueno, yo calentaba y ya sientes, ¿no? La presión obviamente, imagínate, de no tener, o sea, de nunca haber experimentado ese tipo de cosas, ya desde ahí nomás era. Pero ya el hecho de haber jugado un poco menores y todo lo demás, ya te comienzas a nutrir de eso y a acostumbrar. Pero ya el técnico en la... Y ya cuando entras, o sea, te mueres de miedo, te pesan las piernas, Eso. te recontrapesan las piernas, hasta te puede doler un poco la cabeza, o sea, eso es un trauma, ¿no? Moderado puede ser, si hay algunos que lo superan, hay algunos que tardan un montón, hay otros que no tardan tanto, hay otros que lo superan muy rápido, ¿no? O sea, depende mucho de tu asimilación, de tu reacción ante eso, ¿no? ¿Qué te pedía el Gato Cuellar? No, el gato era tan natural y Ya. simplemente a lo que va, y te lo repito, ¿no? Tú tienes que hacer lo mismo que haces en el partido de práctica. O intentar hacer lo que tú sabes hacer. Entonces, eso era básicamente. Yo en mis características era, ¿no? Ir siempre hacia adelante, es ser vertical. Asociarme, si veo y levanto la cara de un pase, ese era lo mío. Y eso yo trataba, o por lo menos lo hacía cada vez que estaba en la cancha, y en la posición donde me ponga, por derecha, por adentro, atrás de los puntas, qué sé yo, ¿no? Esa era un poco la ¿Eras de indicación recibir natural. muchos consejos de los líderes en esa época? Sí, ¿Quiénes estaban de líderes en esa época? En ese tiempo, arriba, bueno, Balán, que era como mi socio importante, porque él era o para finalizar la jugada o un apoyo, ¿no? Porque el volante creativo, ¿qué pasa? El volante creativo cuando va adelante no tiene los volantes internos o el volante de marca, ya están atrás. O sea, ya posibilidades de pase en ese momento, tú no juegas o no se jugaba con extremos, ¿no? Claro. O por momentos jugaban con 2 arriba.
Pero, por ejemplo, tenías a Balán, que era lo más cercano o lo más referencial rápido, y después tenías afuera, te digo, estaba Tomás Silva, o estaba el Chucho, o estaba Baroni, qué sé yo, ¿no? Y en la volante estaba Roberto Puchungo, o sea, gente que jugaba muy bien. Y esa gente detectaba que estos chicos, o algunos de nosotros, ya teníamos pues cierta proyección, entonces ellos cuidaban mucho eso, y en eso Roberto, Balán, mismo Puchungo, en ese tiempo también estaba Perico Requena, Leo Rojas, te cuidaban mucho, o sea, tú ya entrabas, por más que yo pesaba 30 kilos y yo chocaba, ya sabía que me iban a defender, o sea, ya te iba soltando de a poco, ¿no? ¿Quién tenía más peso en el camerín, Roberto Martínez o el Puma Carranza? No, ahí tenía más peso Germán Leguía, Ya. Perico Requena, Leo Rojas, ¿no? Claro. Y luego en el otro camerín donde tocó Ya con esos dos después, monstruos. ya después, cuando ya Perico Requena se va Germán, ¿no? Se va Leo Rojas a Cristal. Ya los bravos eran Roberto y el Puma, pues. ¿No? Ellos eran de la U, eran tanto de la U que también eran unos líderes pues súper positivos. Positivos. La 10 nunca te pesó en la U. Llevar la 10. Es que en característica, yo siempre, desde jugar desde niño, ha sido esa característica, ¿no? Asociado con el gol, asociado con el pase de gol, más que todo, que era la función básicamente primordial del volante creativo, en este caso el 10, ¿no? Eso era natural, o sea, obviamente esa camiseta era de alguna forma pesada, porque la llevaban pues los cracks, por decirlo de alguna forma, y ya eran los bravos, ¿no? El 10 la tenía Germán. Mira, tanto peso tenía esa 10 de Germán que cuando Germán se quita, nadie quería usar la 10. Nadie quería. Y pudo haber estado tirada ahí con Pajita en la utilería y a veces de los 11, Pajita le decía al gato, ¿a quién le doy la 10? No, y nadie quería, que cada uno tenía su número. Yo generalmente jugaba a veces con la 16 o con la 18. Pero no hay. Y tal es así que Álvaro Vargas se pone la 10, imagínate. Y fue campeón con la 10 el 92, ¿no? Y jugaba de central, pero porque nadie se la puso. Y el que más renegaba era Germán Leguía. Y dice, no, le puede dar la 10. Era una locura. Entonces ya después viene, porque el 94, ¿quién juega con la 10? Ya ves, no recuerdo. Pero tú asumes la 10 cuando, ¿96? ¿97? El 96 jugué unos meses con la 10, ahí viene Loco González y él juega con la 10. El 97 juega un rato con la 10. Y a Guido Alvarenga creo que también juega con la 10 o con la 20. El 98 no estoy en la U y el 99 sí juego con la 10 ya. El 95 jugué, cuando se va Núñez, jugué con la 10. Porque Núñez estaba 9-3, 9-4, 9-5. Pero él se va en 9-5 mitad de año, que sacan a todos los paraguayos. Y ahí yo comienzo a usar la 10 el 9-5. Y a partir del 99 ya usé la 10 hasta el 2006. Pues, ¿no? ¿De quién aprendiste más? ¿De Núñez? De Roberto, Puchungo, el viejo también, obviamente, ¿no? Eran jugadores que los tenías ahí cerca. ¿Alguna anécdota con Puchungo? Debe haber varias, ¿no? Una que nos puedas compartir. ¿O con Roberto? No, bueno, Puchungo era un tipo muy gracioso. Gracioso, ¿no? Tenía una facilidad de la chispa y de la jerga que, bueno, lo que pasa es que yo era chico, ¿no? O sea, a mí Puchungo me lleva 3 años, pero, o sea, él ya era crack, ¿no? Porque ya de los casi 8-9, 90, 8-8, ya él ya jugaba titular, había hecho goles. Entonces yo casi no concentraba con ellos, o sea, no tenía acercamiento, como decir después a veces con Roberto, con el Puma más, ya porque ya hemos compartido más de tu generación. Más cancha, más camerino, más concentraciones, viajes, ¿no? Pero con Puchungo poco. Pero con ellos sí, ¿no? Con ellos sí poco, pero Puchungo poco en ese sentido. ¿En qué momento crees, Paolo, que te comienzas a ganar un espacio en la historia de Universitario? Bueno, ya básicamente cuando ya comienza a trascender en los campeonatos, en los partidos, ¿no? En los clásicos que final con Alianza. En la final con Alianza, ¿no? Todos esos rendimientos o momentos en la cancha, el hincha los recuerda y uno también porque quedan en la historia.
Yo me parece que a partir del año 95, 96 ya comienzo como que a sentarme más y después ya el 99, 2000 ya muchísimo más, ¿no? 2001, 2002, entonces ya creo que ya me comienzo a ganar un lugar, ¿no? Importante, o por lo menos eso me lo hacen saber el hincha, ¿no? ¿Es tu mejor gol en tu carrera contra Alianza o el que le haces con Cienciano Atlético Nacional? Sí, son goles que tienen un sabor distinto, ¿no? Uno más a gloria, el otro más es un sentimiento y una pasión que porque lo de Cienciano es ya una clasificación, una final, claro, ¿no? Pero lo de la U es hacer un gol, gana con la posibilidad de ser tricampeón a tu rival de siempre en ese estadio, ¿no? Entonces es para el corazón, para la pasión, para el sentimiento, ese gol tiene otro sentido, ¿no? Y el de Cienciano tiene una gloria distinta o un sentimiento de gloria distinto porque te permite ya ir a la final y jugar una final internacional ya asegurando, porque ya ganando en Colombia, en Medellín, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Tiene que ser una catástrofe no estar en la final. Claro. O sea, con el 1-1 allá nosotros éramos felices, pero ya el 2-1, entonces decíamos, no, ya mirábamos a River, ¿no? ¿Vivías mucha tensión cuando enfrentabas a Alianza en los clásicos? No, al contrario. No. Al contrario. ¿Siempre los querías enfrentar? Sí, porque al principio cuando entraba, o sea, era peor todavía porque yo recuerdo entraba y no me salían a marcar, o sea, siempre se me iban para atrás, ¿no? Entonces sería porque o cuando no me agarraban rápido el balón o no me presionaban de una, era peor para ellos porque quedaban expuestos, ¿no? Entonces, si un navillo que comenzaba a encarar era complicado para ellos, ¿no? Entonces, y eso el hincha valora mucho, entonces, y siempre me lo hace saber desde esos años, ¿no? 9-4, que entraba en los clásicos, ¿no? Entonces, la gente siempre recuerda eso. Sobre todo, entonces, para mí ha sido una de las experiencias más importantes y donde por lo menos me he sentido mucho, no placentero, pero eran partidos donde eran lindos jugar los lindos porque había espacio. Claro, y me imagino las arengas en el camerino. Claro. ¿Quién metía el café cargado? No, el Puma, Roberto siempre. Ya después cuando no estaba Roberto era el Puma, Oscar, el mismo Pelado Grondona, ¿no? O sea, eran momentos tan de nosotros y tan apasionados que tú entrabas pues lleno de fuego, ¿no? Y ganarle a ellos, y en ese tiempo era lindo porque estaban las dos barras, claro, ¿no? Y cuando tú salías coreaban todos los nombres de los jugadores, ¿no? Porque el hincha te lo hacía saber, o sea, el hincha iba a ver a la U, pero había hinchas que iban a ver a Grondona, había hinchas que iban a ver, pues, no sé, a Esidio, había hinchas que iban a ver al Puma, o sea, el hincha se identificaba mucho con algunos jugadores. Hoy el hincha dejó de ser tanto hincha de un jugador y es más hincha de un club. Me parece que sí. Sí, me parece que sí. Claro, hoy va, por ejemplo, si va a ver a la U Alianza Cristal, va a ver a su club, pero no se identifica tanto con... Me parece, sí. Antes creo que era más la identificación por jugador y de ahí para atrás, ¿ah? Yeah. O sea, de esos años para atrás también. Para atrás también. Yo creo que el hincha iba a ver a su equipo, pero más iba a ver al jugador que le gustaba, o capaz tenían 3 jugadores, o mira, o le llevaba a su hijo, o sea, somos de la U. Pero yo te voy a ver para que lo veas a Piticlín Palacios, darle la pelota, o para que lo veas a Chale, ¿no? Una cosa así. Claro. Igual pasaba en todos los clubes. Entonces, me parece que ahora, más que todo, vende el equipo. Me parece a mí que eso sea... Esa final con Alianza, ¿la tienes marcado, no? Como los mejores momentos de tu carrera. ¿Cuál? ¿La del 95? Sí, esa y también... la del 99, la del 2000, 99, la del campeonato. Esa, claro, esa es la más... Sí, claro. La del campeonato, el que gana en Matute, Ibáñez se trepa al arco. Claro, habíamos ganado 3-1 que Chemo hace el gol y comienza a salir de la cancha y nosotros le decíamos, sabes a la cancha porque era la María, la segunda María y no jugaba el otro partido. Pero bueno, y campeonamos allá, lo expulsaron a Gustavo también, ahí nomás, o sea, el partido bien complicado. Y campeonamos ese momento ahí, era una de las otras cosas que sumaba de que nosotros le íbamos sacando ventaja a ellos, ¿no? Y esa década los habíamos matado. O sea, esa década de los 90 casi y de los 2000 ha sido pues lejos la U, una supremacía abismal. Y coronar con dar la vuelta ahí
ahora uno lo valora más todavía, ¿no? En ese momento fue muy especial, pero ahora uno lo ve muchísimo más. No, y además de esa época a este bicampeonato que acaba de lograr, hubo una sequía de muchos años sin título, donde cada año se valoraba más lo que ustedes habían logrado, ¿no? Sí, claro. Eso para el hincha, esos años de sequía para el hincha es bien traumático, porque es una joda entre ellos, ¿no? La gente de Alianza, la gente de Cristal, se juegan, es parte de, entonces, el campeonato después de tiempo, pucha, y ahora hacer un campeonato después de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando desde el 99, desde el 98 que no había un bicampeonato, estamos hablando casi de, no sé, 25 años, ¿no? Más o menos. Más o menos, de 29, 25, sí. Claro. Entonces, pucha, el hincha pues está re feliz, ¿no? ¿Cómo ves a la U hacia futuro? ¿Ves a un la U tricampeón? Pucha, con una posibilidad espectacular, ¿no? Creo que vamos a tener una oportunidad de campeonato histórica también, porque el plantel, obviamente, yo no estoy en el club, pero lo más probable es que se sumen cosas importantes a lo que ya hay, ¿no? Y eso obviamente va a fortalecer a lo que ya se ha hecho, ¿no? ¿Y como institución qué debe ser la U después del bicampeonato? No, como institución creo que el tema económico ha sido parte importante con las recaudaciones, y la imagen que está dando al club está muy bien, ¿no? Esto tiene que venir acompañado, lamentablemente, hoy tenemos que fijarnos y ver la posibilidad de hacer una Copa Libertadores histórica, ¿no? Por lo menos en cuanto a estadísticas, hacer lo mejor posible en las últimas décadas. Yo creo que eso es una deuda importante deportiva que tiene el club hace muchos años, y para eso hay que rearmarse distinto, ¿no? O por lo menos para la Copa Libertadores, para un primer semestre, ¿no? Lo que es la deuda pendiente de los clubes peruanos. Sí, ¿no? de los clubes peruanos. Entonces, si bien es cierto, acá estamos generando toda una algarabía, una felicidad, que está perfecto, pero no podemos conformarnos, ¿no? Está bien, el tricampeonato va a ser parte de la campaña del próximo año, sí, pero lo inmediato es la Copa Libertadores, que ya en enero tienes que estar armadito, ¿no? Como hincha de la U, ¿quisieras ver más años a Jan Ferrari al mando de la U? Yo, más que eso, yo no voy un tema por las personas. Yo creo que la U es un tema político, lamentablemente, ¿no? La U es de los socios, siempre ha sido de los socios. Lamentablemente los malos manejos llegaron a esta situación, ¿no? Obviamente, en el tema deportivo, nosotros estamos re felices porque se están logrando los objetivos espectaculares. Entonces, bajo esa situación, ¿qué es lo deportivo? No puedes mover absolutamente nada, ¿no? Así que esperemos que esto pueda seguir, esperemos que esto pueda, pues, fortalecerse en las cosas que todavía están pendientes, ¿no? En cuanto a las canteras, en cuanto a que vayan estos chicos y en la elección, y rodearse de gente para poder que estas canteras sean importantes de acá a un par de años, un año, ¿no? ¿Qué espacio crees que tenga en el hincha de la U y en la historia de la U personajes como Flores, Polo y Corso, que acaban de lograr un bicampeonato? No, van a ser referentes importantes para algunos ídolos, para algunos cracks, para algunos referentes del club, por lo que están logrando, y es parte de la historia, ¿no? Yo imagino que el hincha, por lo que son más representativos de la cantera, el hincha los tiene en el podio, en una situación muy, muy especial, y creo que se lo han ganado. Así que yo creo que todavía tienen para dar más, para seguir dándole más alegrías al club, y no solamente al club, sino al hincha, que al final es la finalización de la cadena, de ¿no? la cadena, ¿no? Del producto, ¿no? Entonces, para eso uno trabaja, para darle el regalito de Navidad, y el hincha ahorita está... ¿Qué? El hincha no puede ser nada, ya hoy está... No, 2023, 2024, el hincha pasa las mejores fiestas. Claro, ¿no? yo creo que este campeonato ha sido... el del año pasado, por ejemplo, lo veías más distante. Ya. Más distante.
Claro. ¿no? Fue en remar una de las atrás épocas. para adelante Sí, para la U, ¿no? y tuvo pues La cereza del pastel. la cereza también, el tema de Alianza y Cristal que solo se fueron cayendo por situaciones Claro. de ellos, gracias a Dios. Pero la de hoy, ya la U estaba ya hace meses, porque fue el más regular, siempre estuvo arriba. Y ya lo que pasó en la final, ya pues, o sea, empatas y el otro no gana, ya, ¿qué puedes hacer? Has hecho el bicampeonato sin ganar. Y el otro que tenía que ganar y luchar la posibilidad de ser campeón no lo hace. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Paolo, ¿qué técnico fue el que mejor sacó tu rendimiento? O sea, si tuvieras que quedarte con un técnico que sacó lo mejor de ti. Es que en todos los procesos, lamentablemente, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno recién está entrando, que fue el Gato, por ejemplo, en ese proceso fue el importante él. ¿Por qué? Porque él tuvo los huevos de hacerme debutar en una situación muy complicada. Él cuando agarra la U, lo agarra último en ese año, en el 90. Y así todo comenzó a meter mucho chico. ¿No? En ese momento, pues ya fue algo muy importante, ¿no? Y después ya cuando uno comienza a caminar y Claro, ya establecerse, consolidarse, bueno, Marcarián y Manera, Capa, me parece a mí, fueron los que de alguna u otra forma ya te hacían ver otras cosas, ¿no? Porque el futbolista juega y lo que hace y es más que todo lo que le nace y la habilidad que uno tiene, pero el técnico comienza ya a decirte cosas y detalles que a veces hasta parecía que había jugado fútbol. Por ejemplo, Marcarián parecía que había jugado fútbol, nunca Claro. le daba la pelota y te pateaba solo. ¿Y cómo lidiaban ustedes el tema personal de Marcarián? Del tema personal de Marcarián, nosotros los que más problema tenían del tema de Marcarián eran los que participaban de las reuniones. Nosotros todavía no teníamos la jerarquía para estar ahí en esa situación. Entonces ahí eran los más grandes, eran 4 o 5 los que se comían ese tema. Y después nosotros nos enterábamos y era esa inestabilidad que tenía, ¿no? Entonces, pero nosotros éramos como que estábamos ahí y no ahí, ¿no? Claro. Pero después en lo de la cancha, te lo puede decir cualquiera, era espectacular. Porque te chambeaba en esa época de una manera que no se trabajaba aún en el Perú. Estamos hablando de 9-3, ¿no? Claro. ¿Te costó más llevarte con los entrenadores o con los dirigentes? Pucha, en la U, con los dirigentes siempre han sido bien paternalistas conmigo. Será porque siempre yo estaba ahí, comían de la tía Margarita, el club invertía, o sea, yo era uno de los que pensionaba ahí, ¿no? O sea, me daban casa, me daban... Entonces yo en esa situación he sido, pues, soy un agradecido de haber caído ahí. Con la dirigencia siempre ha habido un trato espectacular. Después ha habido momentos críticos, momentos de tensión, porque a veces los temas económicos contaminaban y algunos de nosotros, como muchos de nosotros, establecíamos nuestra posición y a veces no la negociábamos y eso no siempre ha sido tomado de la mejor manera, que es natural porque tenemos 2 posiciones. Y de ahí ha habido momentos que es normal, ¿no? Pero en general, o sea, yo me encuentro con la mayoría y hasta ahora tenemos una relación espectacular y seguimos manteniendo una cercanía, sobre todo porque nos identifica la institución, ¿no? Entonces, yo sí, después con los entrenadores, de verdad, con todos tengo una excelente relación. Seguro si tuviera vivo Manera, sería lo máximo. Va con el Gato, ¿no? El Gato también, se fue joven. El profe Capa. El profe Capa siempre, ahora que está él por hizo España. Hizo un libro, porque después que se fue hizo un libro y me había mencionado, o sea, fue unas cosas muy anecdóticas, ¿no? De haber compartido con un técnico de tanta trayectoria, de tanto mundo de fútbol, ¿no? Del nivel que tenía Ángel Capa, ¿no? Y dejó una frase para la historia del fútbol peruano, ¿no? Contra todos. Yo siempre decía, o por lo menos para mí era un filósofo del fútbol. La pelota tenía que entrar bien, la pelota no podía tocarla mal, o sea, él era
tenía que ser muy celestial el fútbol de él. Muy celestial. Entonces, era una de las cosas que nos inculcaba siempre, ¿no? Pero tenía un corazón que reventaba de fuego siempre, ¿no? Y él se acomodó mucho y le gustó y entró rápido al corazón de la U, porque en ese momento, pucha, la vivimos bien complicada, pero el grupo y las cabezas, los referentes, pucha, de verdad que la pasamos bastante bien, nos hizo fuertes y hasta ahora pues tenemos una unidad inquebrantable. ¿Por qué nunca pudiste volver como jugador a la U? Porque tú te vas 2006, 2007... Yo me voy 2006, termino 2006, ya de ahí ya no regresé. Y de ahí ya no regresas, no regresé. Ya no hubo oportunidad por diversas cosas, no lo sé exactamente. Ya después, el 2009, no sé quién está, creo que ya el 2009 está Pacheco, me parece, ¿no? Porque Claro, Santo Domingo, Grupo Santo Domingo. Santo Domingo. Y ahí no hubo nunca un acercamiento. A pesar de que, bueno, la gente de Pacheco no era del club, no habían dirigentes del club, salvo, no sé, Antonio García, que estaba de gerente, pero no tenía Claro, Antonio García Páez estuvo en 2009. Estuvo ahí con el Cabezón Reynoso. Con el Cabezón, claro. Que ahí no se va hubo, para Aurich, creo, ¿no? Correcto, sí. Ya de ahí no hubo acercamiento. Regreso ya de yo después ya para entrenar reserva, de asistente Carlito Silvestre, y eso ya fue el 2013. Paolo, ¿con qué se queda? ¿Con la Copa Sudamericana o con los 5 títulos de universitario? Bueno, el ser pentacampeón en la U es algo que no lo tienen muchos, ¿no? Es algo valorado no solamente por el hincha, sino por la historia del club. Son pocos los que han pasado por el club y han marcado ese tipo de estadística. Y después, lo de Cienciano es una medalla distinta, ¿no? O sea, lo de Cienciano es una medalla, es una estrella. Que pocos lo van a tener por ahora. ¿Cuántos años de fútbol tenemos de vida futbolística de Perú? ¿Cuándo hemos empezado a jugar fútbol profesional en la 1900? ¿Qué? No sé. Claro. Estás hablando de... Casi 100 años y ¿Y solo... cuántos jugadores habrán pasado? Millones, ¿no? Claro, y solo 22 pudieron. Solo 22. Esperemos que se sumen 22 lo antes posible, antes que me muera. ¿Cuántos años faltará? Unos 20, 30 años de ahí. Que todos los años ya te hacen el reportaje. Esperemos que sea pronto, ¿no? Es lo que queremos. Si en tu mejor momento fuiste 5 veces campeón con la U, ¿por qué te costó tanto consolidarte en la selección? En la selección yo tuve poca participación porque básicamente estaba el Chorri, lo que acompañaban al Chorri generalmente en esa posición o estaba el Chorri, estaba Pablo Segarra, a veces Maga, ya después que entra Maga, y el ciego jugaba bien clásico, ¿no? Era el Chino Pereda o Jayo y Pablo y Chorri. Entonces, cuando no estaba Pablo o Chorri, jugaba yo. Pero generalmente siempre estaban, ¿no? Y a veces entraba los partidos, pero era muy poco de cambiar. Y después con Maturana tuve un poco más también igual, pero no, siempre tenía ahí gente ahí y después cuando he tenido la oportunidad no he hecho lo que podía hacer. Pocas veces. Más que todo en los amistosos sí, porque bueno, ellos no estaban. Por lo menos, por eso permanecía ahí, pero después en las copas, en las eliminatorias, en los partidos eliminatorios, que han sido pocas las que he jugado, básicamente me parece pasó por eso, de que en las oportunidades que tuve no demostré que los que están adelante podían por lo menos tambalear, ¿no? Me parece que fue una de las situaciones que... Para ir ya cerrando la entrevista, tú conoces mucho a un personaje que fue parte de los Cuatro Fantásticos, un personaje que brilló de manera internacional y dejó en alto el fútbol peruano. ¿Cómo era el Loco Vargas en sus inicios? Muy amigo tuyo también. No, ya te imaginas, pues era un descontrolado siempre, ¿no? Yo creo que esa desfachatez lo llevó a lo que hizo en el fútbol. ¿Lo veías con esa proyección o no? Mira, lo que pasa es que él desde que comienza a salir 2002, 2003 y en la U, o sea, tenía unas cosas que pocos tenían, ¿no? El patear al arco, ese despliegue que tenía, esa potencia, ¿no? Entonces, el quererte robar un tiro libre. Sí. Entonces esas cosas yo creo que fueron ya en los inicios, nomás tú decías eres diferente. Entonces
eran de los productos de que cuando tú lo mirabas jugar, decías, pucha, ¿qué hace acá? ¿No? Y fue así, porque casi 2 años nomás. O sea, 2002 que debuta porque hubo la huelga. Claro. El 2003 jugó. Y 4 ya se va a Colón. El 2005 se va a Colón, Sí, pero en enero. 2005 se va a Colón, sí. O sea, el 2004 también jugaba todo el año. Igual, estaba en otro nivel. O sea, tú lo veías pasar por la izquierda, le pegaba de media cancha y unos golazos, ¿no? Entonces, pucha, él ya tenía otro nivel. O sea, acá ya no encajaba. Y esa desfachatez, esa locura buena que él siempre ha tenido y esa predisposición a hacer cosas inimaginables, me parece a mí que fue una de sus fortalezas para llegar donde llegó, ¿no? O sea, él no habrá sido campeón, qué sé yo, pero ha jugado en un nivel que pocos han jugado, ¿ah? O sea, permanecer tantos años en la liga italiana y de la forma y de los goles que ha hecho, y no solo, bueno, los de Argentina, claro, espectacular, ¿no? Y lo que hace en Catán y sobre todo en Florentina, como él siempre dice, yo voy a Florencia y, pucha, no puedo salir, ¿no? O sea, entonces eso, pucha, para nosotros que somos de alguna forma contemporáneos y lo hemos visto y hasta ahora tenemos una relación espectacular, pucha, nos llena de orgullo por lo que hizo siempre, ¿no? Pero está más rayado. ¿Qué faltó para que se retire como él hubiera querido de la U? Para mí la coyuntura del club llega a un plantel que no le colaboró, ¿no? O sea, él llega de estar, no sé cuántos años ha estado este compadre, casi 12 años, 11 años fuera. Llega, siempre el impacto del cambio es complicado, pero llega en un plantel, como yo siempre conversábamos con la gente de leyendas y estamos ahí con la gente de la U, y decía, si tú hubieras llegado en la época del tricampeonato o en la época, no sé, pues, el 9-3, imagínate, estuviera jugando hasta ahorita, porque él no tiene lesiones, nada. Sino que cuando uno llega y ve una coyuntura, ve un equipo, o sea, como él dice, mira, yo estaba en casa y Schuller, dice. Y el otro lado no sé quién era el otro. Mira esa defensa, me dice. Y eso a él, o sea, hay un impacto, pues, hay un impacto negativo que te desmotiva. Es normal, natural. Y él te ha dicho que, o sea, como que sí has sufrido que su final no sea, o sea, él te ha comentado que... No, porque ya al final hay un tema de un deseo. O sea, él ya no quiero, pero como yo le digo, yo sí le digo, y lo decimos varios, que si él hubiera estado en otro momento, como te digo, él lo estuviera jugando ahorita. Es como Chemo. Cuando vino Chemo, vino a un plantel espectacular. Entonces entró Chemo y no es que haga Chemo solo. Claro. No es que le pedían a Chemo que haga los goles. Claro, nada. O sea, acá se esperaba que... Aparte estaba Chemo... Y si no estaba Chemo, igual. Se espera que el loco vuelva y sea la figura, ¿no? Y que haga los goles, y que también ataque y defienda, y que patee al arco, y que saque los laterales. ¿Me entiendes? Lamentablemente él no estaba rodeado. El que le daba un poco de peso era el Mudo Rodríguez, pero que paraba lesionado, y John Galico, que le daba un peso distinto. Claro. Pero después todos eran ahí. ¿Cómo lo ves hoy a Loco? Bueno, ya en sus cosas, sí, él tiene un deseo de retirarse. Espero que este año se le puede hacer. Es una deuda que se le prometió, el club le prometió en una de algunas reuniones que tuvimos hace años y no se ha realizado. No estuvo en la fiesta del centenario, ¿no? No estuvo en la fiesta del centenario. No estuvo. Varios no estuvieron, ¿eh? Varios que nos invitaron. Yo conversé mucha. Machito, varios extranjeros que tampoco, de extranjeros tampoco van a venir, ¿no? Pero tampoco como cortesía no les participaron. A Vilayón, a mismo Pelao Grondona, no sé si a Tomás Silva, pero sí hay varios que se les habrá pasado en marketing o no saben la historia, qué sé yo, pero sí hay varios que no nos pasaron la voz. Hoy, ¿a qué te dedicas, Pablo? Bueno, yo estoy vinculado al fútbol, gracias a Dios. Estoy en el Club Lolo Fernández, que nos dedicamos al tema de formación de niños. Jugamos Copa Federación. Esto nosotros tenemos la sede principal, que es en la Agraria. Y aparte de eso, estoy yo encargado de las selecciones de fútbol de la UPN. Estoy vinculado todavía al fútbol, gracias a Dios. ¿Esperas volver a trabajar en la U? Sí, de alguna u otra forma sí. Cuando se dé la oportunidad, seguro que pronto seguro se podrá dar. Y si no, igual, siempre estamos atentos con el club y felices por el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué te faltó como DT de la U femenino? No, ganar los clásicos nada más. O sea,
el equipo llegó donde tuvo que llegar y después los partidos que tenías que haber ganado no los ganaste. Y eso básicamente fue un tema de resultados, porque después creo que en el tema del desarrollo de los partidos, creo que no hubo. Estuvo todo muy parejo y los detalles te hacen la diferencia, y eso me parece a mí fue lo que pasó. Pero después en todo lo demás, tranquilo, porque se trabajó como se debió trabajar. En las decisiones se toman siempre evaluando todas las cosas que tienes que evaluar para tomar una decisión y ver quién juega, siempre pensando en lo mejor para el equipo. Así que es parte de. ¿Pero qué tal la experiencia de dirigir a chicas? Bastante bien. Yo había tenido experiencia en el año 2013, 2014, 2015. En las tardes yo trabajaba en el Colegio Reina del Mundo y aparte tenía la selección de las chicas también. Entonces yo tenía cierta experiencia en esos años, ¿no? Y ya después tuve la experiencia con las chicas en la U, así que bastante bien. Al principio te puede costar en el tema de cuando tú te refieres al futbolista o a la futbolista, ¿no? Porque siempre el género es masculino. Eso era un poco que tenías que moderar, porque siempre tú lo haces en masculino, ¿no? Oye, bueno, tú, no sé, pues tienes que votarla, o no. Claro. Ya tenías que hacerlo todo en femenino. Entonces eso es un poco que al principio lo tienes que afinar. ¿No tuviste roce con ninguno? No. Yo, o sea, lo mío es... Yo tengo la experiencia de futbolista y en ese sentido sé cómo manejar las cosas en el sentido de la privacidad. Lo que sí, a veces pues en camerín es natural que uno, pues, por ejemplo, usar los baños en los partidos, ¿no? Entonces ahí sí tenías que tener cierto... Porque, o sea, cuando estás entre hombres puedes entrar al baño y normal. Ahí sí tienes que tener cierto respeto, cuidado. Entonces ahí sí. Pero después en lo demás bastante normal, porque las chicas se comportan espectacular, o sea, los trabajos es lo más normal, natural. Una gran experiencia y espero que en algún momento, por lo menos, bueno, y en la UPN al otro año va a haber la chica, así que voy a volver a retomar. Tú habías formado parte del comando técnico de Roberto Chale. ¿Nunca te propusieron dirigir un primer equipo, no te digo de la U, pero sino de otro equipo de primera división? No, nunca. Bueno, dirigí el Sport Ancash en el 2019, ya. Después el Grau de Abancay también en el 2018. Después no, después cuando hemos estado con Chale hasta el 2016, me parece. No he tenido propuestas así formales para dirigir a un primer equipo, no. ¿Qué aprendizaje del profe Chale? Todas, ¿no? Él tenía una lectura para conformar los equipos y cada vez que te hablaba te ponía un ejemplo de hace 30 años con unos detalles pues, de memoria espectaculares, inolvidables. Entonces eran cosas que era un deleite estar con él, ¿no? Y ya después en el tema de trabajo pues él daba mucha libertad para poder hacer lo que él quería hacer en ese momento, ¿no? Y siempre las consultábamos con él, el Puma, yo, él. Entonces ha sido una experiencia espectacular con él, ¿no? Para terminar acá en Entre Ceja y Ceja, Paolo, hay un versus donde yo te voy a decir tú o otro jugador que normalmente ha jugado en tu posición y tú vas a decir quién es el mejor. ¿Está bien? Ya. ¿Paolo Maldonado o Jairo Concha? Paolo Maldonado. ¿Paolo Maldonado o Piero Quispe? Paolo Maldonado. ¿Paolo Maldonado o Jonier Montaño? No, Paolo Maldonado. ¿Paolo Maldonado o Carlos Lobatón? Paolo Maldonado. ¿Paolo Maldonado o Henry Quinteros? Paolo Maldonado. Y acá vienen dos pesos pesados, ¿ah? ¿Paolo Maldonado o Cueva? Paolo Maldonado. ¿Paolo Maldonado o el Chorri? Era el Chorri. Gracias Paolo por estar acá en Entre Ceja y Ceja. Espero que te haya gustado la conversa. Y nada, las puertas abiertas siempre para poder hablar un poco de lo que nos une, que es el fútbol, ¿no? Espectacular, gracias por la invitación. Nada, un fuerte abrazo, ya saben, suscríbanse, denle like, que vienen más episodios acá en Entre Ceja y Ceja. Cuídense, chau. Entre Ceja y Ceja llega gracias a Atlantic City, Overgreen,